Bueno, continuamos con más en las noticias Tampico. Como usted lo acaba de observar, me da muchísimo gusto saludar a el químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister, que nos acompaña, como en otras ocasiones, para platicar con usted de temas muy importantes. Químico, un gusto saludarlo, muy buen día. Gracias, buenos días de veras, Paco. Pues bueno, pues aquí. Gracias, Químico. Con el placer de estar con ustedes otra vez. Al contrario. Y bueno, pues de poderles platicar un poquito sobre el tema del día de hoy, que es el virus SARS-CoV-2 y los niños, ¿verdad? Que bueno, pues es un tema, creo, importante, sí. Es un tema que nos debe siempre, pues, de preocupar a todos, ¿verdad? Y entonces, bueno, sí, dejar claro y firme algunas cosas, ¿no? Algunas cosas importantes. El primer punto que me gustaría comentar, ¿verdad? Si te parece, es que este problema en los niños, o más bien, las infecciones en los niños son igual de susceptibles que los adultos, digamos, a infectarse con el virus. Lo que sí es que en la mayoría de los casos los niños son asintomáticos, ¿sí? Entonces las manifestaciones clínicas en los niños, en términos generales, tienden a ser menores, ¿verdad? Y entonces, bueno, esto pues nos debe también de aliviar y tranquilizar un poco, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los casos no, en los niños. Primero... O sea, hasta el momento, perdón la interrupción, hasta el momento siguen siendo la mayoría asintomáticos. Sigue siendo la mayoría asintomáticos hasta el momento. No solo eso, sino pocos casos se hospitalizan y por supuesto, y aquí decimos muy pocos, comparado con los adultos, y por supuesto muy pocos también llegan a morir, ¿verdad? Entonces, hay muy pocas muertes, ¿sí? Entonces, estos son datos importantes que tenemos que conocer para nuestra tranquilidad, ¿verdad? Hasta cierto punto. Ahora, esto no quiere decir que, pues, por lo tanto, no prestemos atención, ¿verdad? Sí, exactamente. Digo, al final del día, ¿verdad? También es importante mencionar lo que se estima que más o menos en todo el mundo hubo alrededor de unas 70,000 muertes de niños el año pasado, ¿verdad? Entonces, por SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente desearíamos que no hubiera ni una, ¿no? Entonces, bueno, este es, digamos que la contraparte al dato que acabo de mencionar, ¿no? En los Estados Unidos, más o menos, se hospitalizan, más o menos, o más bien en personas hospitalizadas, más o menos el 1.5% son niños, ¿verdad? Corresponden a ese rango. Más o menos, así es, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los datos que son importantes. Ahora, no es lo único a lo que tenemos que prestar atención, porque en ocasiones, fíjate, pasa algo curioso con los niños. Se infectan con el virus, son asintomáticos. Nadie se percata a lo mejor que el niño incluso tuvo la infección. Y lo que ocurre después es que de 3 a 6 semanas posteriores a esta infección, el niño, que pasó desapercibida, el niño desarrolla un síndrome que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, ¿verdad? Y entonces, en este síndrome, ¿verdad?, el niño puede presentar fiebre, puede presentar algunos trastornos que pueden ser gastrointestinales o de distintos órganos, incluso puede presentar miocarditis, ¿verdad? Y entonces es un síndrome delicado, sí es un asunto delicado, es algo que ocurre es poco frecuente, ¿verdad? Pero ha ocurrido. Pero ha ocurrido, más o menos uno de cada 100,000 casos de infección, en uno de cada 100,000 se presenta el síndrome posteriormente. Entonces, todavía es un asunto que no entendemos muy bien cómo es, o sea, qué es lo que predispone al niño a desarrollar el síndrome, por ejemplo. O sea, entre 1 y 2 meses después a la enfermedad. Así es, de 3 a 6 semanas, ¿verdad? De 3 a 6 semanas después. Ya cuando el COVID es negativo. Sí, ya el niño aparentemente está recuperado y sin embargo presenta este tipo de problemas. Ahora, este sí es un asunto que tenemos que atender y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En estos tiempos, si el niño de repente sienten que decae rápido, llega a presentar fiebre y este tipo de cosas, llevarlo inmediatamente al médico y siempre recordar que hay que, bueno, pues por ahí de repente sospechar, no vaya a ser que se pudo haber tratado de algún caso asintomático
de una infección con SARS-CoV-2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. En general los niños no se complican porque tienen respuestas inmunes que tienden a ser muy eficientes para defenderse de la vasta mayoría de los virus, y tienen algo a favor con respecto a los adultos, y es que los adultos tenemos, conforme pasa la edad, conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues nos vamos haciendo viejos inevitablemente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces vamos sufriendo de algo que es un proceso inflamatorio sistémico, ¿verdad? Normal, natural, que acompaña la edad, por ejemplo, ¿verdad? Y es algo crónico. Y entonces esto y un deterioro vascular que también se va dando con la edad tienden a generar después, con el SARS-CoV-2, por ejemplo, complicaciones, en el sentido de que aparentemente parece estar asociado esto con el hecho de que algunos de los casos se lleguen a complicar. Entonces, por ejemplo, en las autopsias, por mencionar un ejemplo, autopsias que se hacen de adultos, estoy hablando aquí de adultos, sí, para contrastarlo contra los niños, muchas veces se observa que ya a la hora de analizar, por ejemplo, los pulmones, el virus no está presente, hay un daño pulmonar severo, pero este daño, pues a todas luces, ha sido producido por el mismo sistema inmunológico del paciente, que el virus, digamos, disparó una respuesta inmune que fue muy agresiva, pero luego el organismo fue incapaz de regular esta respuesta. De darse cuenta que ya había terminado. Exacto, y siguió provocando daño, que es lo que entendemos que es lo que está ocurriendo en el SARS-CoV-2, en la parte grave, ¿no? En los casos que se complican mucho, y es que el sistema inmune no se controla a sí mismo, ¿verdad? No entiende que ya repelió el virus, ¿verdad? Y entonces, por eso es que los tratamientos tienden a ser tratamientos que modulan la respuesta inmune, y para tratar de evitar que se siga dañando. Decirle al cuerpo, calma, Exactamente, ya pasó el virus, ¿no? Esto en los niños es extraordinariamente raro, ¿verdad? Esto no pasa. Los niños, una vez que se deshicieron del virus, su sistema inmune lo sabe y se acabó. Y entonces esto es parte de lo que ayuda en el caso de los niños, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Químico, se nos está agotando el tiempo, pero creo que el tema da para que lo continuemos Claro, por supuesto. En una siguiente charla, porque había un dato también importante que nos compartió sobre regreso a clase. Ah, claro. Bueno, el dato que quería comentar brevemente es que, bueno, en el laboratorio, a partir de la próxima semana ya vamos a contar por ahí con una identificación también molecular y vamos a poder identificar un buen número de variantes del virus SARS-CoV-2, independientemente, digamos, que de la prueba de PCR que ya hacemos, claro, que identifica al virus sin saber qué variante se trata. Una segunda PCR, que también puede ser solicitada, va a identificar la variante específica. De esto pudiéramos tal vez hablar ahora sí la próxima semana, por ejemplo. Perfecto. ¿Verdad? Me parece muy bien. Químico, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre, gracias por el tema. Gracias. Y por de alguna manera, pues sí, tranquilizar, porque no deja de ser preocupante. Sí, cómo no. La situación que viene ante los niños, ¿no? Así es, así es. Gracias, Químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister. Y